Que el Señor les bendiga, amigos. Una disculpa, tuvimos una dificultad técnica, pero bueno, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Reina. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la santidad. Y este es uno de los temas que es primordiales por completo para la vida de toda aquella persona que quiere agradar a Dios. ¿Por qué es importante el tener esto de la santidad? Porque mediante la santidad nosotros vamos a poder acercarnos por completo a Dios. Y fíjense una cosa, la santidad es uno de los atributos de Dios y es ese atributo mediante el cual Dios se va a alejar y va a aborrecer del mal, pero al mismo tiempo va a amar y realizar el bien. Entonces, Dios, al ser apartado del mal, es la única persona, el único ser que no puede pecar. Y bueno, esto es porque Él es Dios. Pero aquí va a comenzar una pregunta, porque algunos podrían decir, bueno, pero ¿cómo es que si el único que no puede pecar es Dios, cómo yo voy a buscar la santidad? Y es entonces por lo cual vamos a analizar a través de la Biblia cómo es que nosotros podemos llegar a alcanzar la santidad. Y fíjense una cosa. Para poder entender esto de la santidad, necesitamos primero saber qué es esto de la santidad. Y simplemente la palabra santidad lo que significa es poner aparte. Y hay otras palabras como santo, santificación, consagrar, consagración, que van a tener el mismo significado, es el hecho de poner aparte. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre algo maravilloso, porque en ese momento nosotros vamos a tener algo que se conoce como la santificación posicional. A ver, Gonzalo, espérame, ¿cómo está eso de que la santificación va a ser posicional? O eso de la santificación posicional que acabas de decir. Suena muy complicado, pero mire, antes de que uno acepte a Jesucristo, lo que sucede es que uno está definitivamente entregado a hacer el pecado. Eso es lo que sucede. Y nuestros pecados no han sido perdonados. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, todos nuestros pecados anteriores son perdonados. Y en ese momento Jesucristo lo que va a hacer ponernos aparte del resto de todas las personas. ¿Cómo podemos verlo esto a través de la Escritura? Cuando nosotros vamos a la primera epístola a los Corintios, en su capítulo número 6, versículo 11, dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando dice erais algunos, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, versículos anteriores, lo que dice es que el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son aquellos que no quieren hacer lo que le agrada a Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y está nombrando aquí el apóstol Pablo una serie de pecados que no son los únicos. Y lo que está diciendo es que todos los que hagan estos pecados, los injustos, no van a heredar el reino de Dios. Y después dice el versículo 11 que previamente les leía: y esto eran antes algunos, pero ahora ya han sido santificados. Entonces ya fuimos puestos aparte de todos aquellos de todos aquellos pecadores. Y fíjense una cosa, cuando nosotros vemos lo que dice la epístola a los Hebreos en su capítulo número 10, versículo 10, dice:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hermoso el saber que esta voluntad de parte de Jesucristo nos lleva a que nosotros seamos santificados. ¿Por qué? Porque Él se ofreció. Él se ofreció por medio de ese sacrificio maravilloso. Nosotros ahora, los que creemos en Jesucristo, somos santificados. Entonces, esta es una de las cosas que son primordiales, que nosotros vamos a ser puestos aparte. Cambiamos de lugar, por eso decimos que es posicional. Pero hay otra cosa importante. La santificación también va a ser progresiva, es decir, vamos a ir aumentando. Y este es un proceso mediante el cual el que cree en Jesucristo va a ir santificándose cada día más. Para entender un poco esto, piense, por ejemplo, en un objeto cuando está muy sucio. Muy sucio. No sé, se me viene a la mente ahorita un sartén o un artículo para cocinar que está lleno de suciedad. De cuando se junta todo el aceite y no es bien lavado, se comienzan a juntar a veces algunas costras. Imagínense que así somos nosotros. Y en el momento en el que ya somos puestos aparte, lo que va a pasar es que vamos a ir siendo limpiados. Poco a poco vamos a ir siendo limpiados. Hay cosas que van a ser quitadas de inmediato, y eso sucede de la misma manera cuando estamos lavando esos trastes que están... Cochambre es una palabra que se ocupa. Hay cosas que pueden caer de inmediato y decimos, wow, ya tuvimos un gran avance, pero hay otras que cuesta trabajo, pero al final de cuentas pueden ser limpiados. Entonces eso es a lo que se refiere con la santificación, que va a ser progresiva. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, cuando miramos la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo número 2, versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y fíjese una cosa, nosotros podemos ver que pues un sartén que está sucio no puede ser utilizado para cosas buenas, pero ya una vez que está limpio, puede comenzar a ser utilizado. Y en ese proceso es algo sumamente interesante y sumamente bello, porque podemos ver muchas bendiciones de parte de Dios. Ahora bien, esta santificación progresiva debe realizarse en nuestra vida diaria. No es algo que nosotros hoy demos un paso y un mes después demos otro paso. No, esto es algo que tiene que ser diario. Diario nosotros tenemos que buscar el ir creciendo en este proceso de la santidad. Porque piense, por ejemplo, en un bebé. En un bebé nace, y algo que en las consultas regulares se hace con los pediatras, se va midiendo el crecimiento que va teniendo. Si pudiéramos nosotros ser medidos en cuanto a la santificación que vamos teniendo, sí podríamos ver, oye, voy creciendo. Pero cuando no hay un crecimiento, entonces ahí los doctores con los bebés dicen, algo está pasando, porque no está creciendo como se esperaba. Lo mismo pasa con aquella persona que recibe a Jesucristo, o que ya lleva mucho tiempo. Debe de seguir creciendo, de seguir creciendo en ese proceso de santidad. Y esto va a ser posible en la medida en que nosotros nos vayamos alejando del pecado y que vayamos dejando a un lado al yo. Yo voy a hacer, yo voy a decidir, sino que cedamos nuestra voluntad a Dios. Y fíjense una cosa, la primera epístola de Pedro, en su capítulo número 1, versículo 15, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que vivamos, en toda nuestra manera en la que vivamos. Esto quiere decir que nosotros debemos de ser santos en
la escuela, si estudiamos, en el trabajo, si trabajamos, en nuestra casa, en la familia, cuando estemos en el supermercado. En todo momento nosotros debemos de ser santos, en todo, absolutamente en todo lo que hagamos. Por otro lado, Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos a seguir creciendo. Y alguien podrá decirme: bueno, Gonzalo, y entonces en algún momento, o sea, mientras voy a llegar a ser perfecto. No en esta vida, esa es la respuesta. Vamos a ser perfectos hasta que estemos en el reino de los cielos. Ahora bien, lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros seamos santos. Y esto viene desde el principio, Fíjense, Dios lo que quiso es que nosotros fuéramos santos, pero bueno, después vino el pecado y ahí fue cuando comenzó a arruinarse la situación. Pero Dios ha manifestado, Dios ha dicho muchas veces que lo que quiere es que nosotros seamos santos. Y dice el libro de Levítico en su capítulo 20, versículo 26, Levítico en el Antiguo Testamento: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto lo está diciendo en el contexto Dios. El pueblo de Israel estaba en Egipto y de pronto lo sacó. Y alrededor de ahí de Egipto y alrededor donde iba a estar el pueblo de Israel había muchos otros pueblos, muchas otras comunidades que estaban entregadas a pecados, bueno, a muchísimo pecado. Pero por eso les dice: yo los estoy apartando de todos ellos. Ustedes no van a convivir con los demás, porque yo quiero que sean santos. Entonces, eso es exactamente lo que nos está queriendo decir aquí Dios, y desde el principio lo está diciendo. Ahora bien, ¿será acaso que esto nada más fue para el pueblo de Israel? No, porque también el Nuevo Testamento nos lo dice, y en primera epístola a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia es algo sucio. No nos ha llamado Dios a la suciedad. Nos ha llamado a que nosotros seamos santos, apartados, que dejemos atrás todo el pecado. Ahora bien, toda aquella persona que crea en Jesucristo y que quiera agradarle, debe de vivir conforme al Espíritu. ¿Recuerdan en clases anteriores que hablamos con relación a las tentaciones? Y hablábamos de la carne. La carne, el hecho de querer hacer mi voluntad. Eso no debe de ser más. Nosotros debemos de buscar hacer lo que agrada a Dios. Y cuando nosotros vemos Gálatas en su capítulo número 5, versículo 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, claramente nos está diciendo que debemos de seguir lo que quiere el Espíritu Santo, y no debemos de hacer las cosas que nos llevan al pecado, porque estas dos cosas van a ser opuestas. ¿Y cómo saberlo de manera práctica? En el momento en el que nosotros tengamos duda de, bueno, será malo, ahí ya vamos a tener una situación, porque entonces seguramente es malo. Y es más bien el Espíritu Santo el que nos está diciendo: oye, eso que estás pensando no está bien, no lo hagas. Pero nuevamente, como tenemos ese deseo de la carne, como dice la Escritura, vamos a quererlo hacer, y es una lucha. Ahora bien, Romanos 8, 12 y 13 nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuevamente habla de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y fíjense una cosa, ¿a qué se refiere esta muerte? ¿A qué se refiere al vivir? Nadie puede vivir eternamente, podrían decirme. Pero lo que se refiere es a la muerte espiritual o a vivir eternamente. Al final de cuentas, va a llegar un momento en el que todos vamos a ser juzgados. Todos, y de esto vamos a hablar el próximo martes, pero todos vamos a ser juzgados y ahí es cuando precisamente vamos ya sea a vivir o a morir, a sufrir eternamente. Es una muerte prácticamente. Entonces, si por el Espíritu, porque nosotros nos sujetemos, cedamos nuestra voluntad a Dios, vamos a poder hacer morir las obras de la carne. Así que, fíjense una cosa, pareciera como que esto es algo muy complicado, pero en el momento, y de nueva cuenta lo digo, en el momento en que nosotros cedemos nuestra voluntad, vamos a comenzar a ver ese progreso. Vamos a ver que si de pronto nos gustaba realizar alguna actividad, porque al final de cuentas el pecado nos gusta, vamos a decir, bueno, como que ya no me llama la atención, como que ya no quiero. Y vamos a ir viendo ese progreso. Y esto es bien importante, queridos amigos que están viendo, porque hay ocasiones en las que como cristianos nos desesperamos porque decimos, es que no estoy avanzando, es que no estoy creciendo, pero de pronto es bueno el detenerse, pensar, ¿qué era lo que yo hacía antes? Y no recordarlo para, sí, lo que hacía antes era mucho mejor, sino ¿de dónde me ha sacado Dios? ¿De qué cosas perversas, malignas, horrendas Dios me ha sacado? Y a lo mejor tú podrás decir, bueno, es que es cierto, antes yo era borracho, antes yo era un drogadicto, antes yo era un mujeriego, antes engañaba yo a mi esposo. Podrás decir tú, mujer que estás escuchándonos, tal vez a lo mejor robabas, tal vez te daban dinero de más en el cambio al hacer las compras y te lo quedabas, tal vez eras mentirosa, tal vez, en fin, podríamos seguir hablando, pero en el momento en que tú dices, ya no lo hago, entonces en ese momento puedes ver ese progreso. En el momento en que tú comienzas a ver, tengo más ganas de leer la Biblia, tengo más ganas de orar, ese es un momento en el cual tú puedes decir, estoy creciendo. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque la santificación no significa que ya no vamos a pecar. Y esto podría causar una confusión. A ver, me estás hablando de que no tengo que pecar, pero al mismo tiempo me estás diciendo que sí voy a seguir pecando. Sí. ¿Por qué razón? Mientras estemos en este cuerpo, jamás vamos a poder decir que no pecamos. ¿Por qué razón? Fíjense bien. Cuando nosotros vamos a la epístola de Juan, a la primera epístola del apóstol Juan, y leemos en el capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué razón el apóstol Pablo está diciendo esto? Bueno, porque quedamos que el único que no puede pecar es Dios. Y si yo estoy diciendo que yo no peco, me estoy haciendo igual a Dios. Y si mi naturaleza es hacia el pecar, estoy siendo un mentiroso. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a seguir pecando, pero no que nosotros lo estemos buscando. Va a haber ocasiones en las que vamos a pecar, pero si nosotros nos acercamos arrepentidos, Él nos va a perdonar, como acabamos de leer. Así que no sea esto un desaliento, sino un poner las cosas bien en claro. Pero algo que sí debemos de mencionar es que ese pecado en el cual nosotros estamos ya no va a ser nuestro dueño, ya no va a ser nuestro Señor, ya no lo vamos a obedecer, por así decirlo, porque es feo el que
estamos entregados a hacer ese pecado. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Piensen en un esclavo y un dueño, un señor. Por eso es que ocupa este lenguaje, no se enseñoreará, no vamos a obedecerle más a ese señor pecado. No, ya no, porque ahora ya estamos siendo puestos aparte. Y entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, Gonzalo? Ok, estoy buscando, tal vez tú has aceptado recientemente a Jesucristo, tal vez estás diciendo, bueno, ya llevo muchos años, pero sigo pecando. ¿Qué hago? ¿Qué hago si estoy pecando? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia, en la primera epístola de Juan, capítulo número 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Pecamos en ese momento. Señor, perdóname. O en el momento en que hagamos una oración a Dios. ¿Se acuerdan la oración modelo cuando hablamos en el tema de la oración? Perdona nuestras ofensas. Perdóname, por favor. Me acuerdo que hice esto, me acuerdo que hice esto otro, pero aún de las cosas que no me acuerdo, de las que no me di cuenta, perdóname, por favor. Entonces, vale la pena ver esto porque la santificación no se va a lograr si nosotros hacemos penitencias. No hay en toda la Escritura algo que pueda afirmar esto. No vamos a hacerlo porque nos portemos bien. No, la santificación no se va a conseguir eso. No se va a hacer a través de que nosotros sigamos algún sacramento en particular. No. La santificación es solamente cuando nosotros buscamos constantemente a Dios y hacer su voluntad. Y entonces eso es precisamente lo que nosotros vamos a hablar. ¿Cómo puedo yo santificarme? Bueno, pues para poder santificarnos, nosotros debemos de tener, primero que nada, temor reverente de Dios. Entonces, ¿le tengo que tener miedo? ¿Le tengo que tener miedo a Dios? No. Y vamos a explicar qué es eso del temor reverente a Dios. Antes que nada, quisiera leer la Biblia, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y fíjense una cosa, este temor de Dios podría tener dos lados. Para un no creyente, el temor de Dios es el tener miedo, el temer al juicio de Dios y a la muerte eterna. En el fondo, aunque no creas en Dios, muy en el fondo de tu corazón sabes que el día que mueras vamos a ser juzgados y no saber dónde voy a pasar la eternidad. Eso es algo que en el fondo lo sabemos todos porque nuestro espíritu lo sabe, pero lo ignoramos. Entonces, ese es un lado para el no creyente con relación al temor de Dios. Pero para el creyente es algo completamente diferente. Y fíjense, aquellos que no creen, dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, versículo número 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a pasar cuando no somos creyentes. Pero cuando nosotros somos creyentes, el temor de Dios es algo muy, muy diferente porque ese temor de aquella persona que cree es reverencial hacia Dios. Es tenerle ese respeto, el no buscar ofenderle. Eso va a ser
para aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que quiere hacer su voluntad. ¿Y qué nos dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y 29? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Siempre vamos a tener presente el que yo quiero agradar a Dios. No quiero equivocarme. Y son cosas muy diferentes. Pero nosotros vamos a santificarnos en la medida en que nosotros tengamos ese temor reverente hacia Dios, vamos a irnos santificando. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para la santificación? Bueno, la oración es algo importante. El orar, el comunicarnos. El en ese momento ser valientes y decirle, Dios mío, muéstrame en qué me estoy equivocando y ayúdame a no volverlo a hacer. Dame esa fuerza para no caer en la tentación. Y que en ese momento nos vaya diciendo, hey, es muy mentiroso. Y quizá hablamos mucho de la mentira porque la mentira es uno de esos pecados que uno dice, ay, no pasa nada. Pero para Dios lo mismo es una mentira que un asesinato. Exactamente lo mismo. Entonces, son al final de cuentas pecados. Y ese pecado de la mentira va a ser algo que va a trabajar generalmente en todos. Por lo cual nosotros debemos estar atentos a lo que Dios nos esté diciendo. Pero, ¿qué nos dice con relación a la oración y la santificación la Biblia? Cuando nosotros vemos 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo de nosotros sea guardado para el día, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esto es el tema que trataremos el próximo martes. Ahora bien, ¿cómo voy a saber también lo que Dios quiere que haga? Bueno, quedamos que la Biblia es ese instrumento, esa forma en la cual nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Así que, si nosotros dedicamos tiempo a la lectura de la Biblia, por cierto, ¿cómo van con sus lecturas de Marcos? Pónganme por favor en sus comentarios cómo van. Y si tienen preguntas, por favor, con toda confianza digan, Gonzalo, no me queda claro esto. Y con gusto vamos a responderlas. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, en el momento en que nosotros comenzamos a leer la Biblia, vamos a darnos cuenta de todas aquellas cosas que hacemos y que están mal. Podemos tomar como ejemplo aquellos personajes que hicieron lo malo. Para decir, esto no está bien porque mira lo que le pasó. O esto es lo que dice la Biblia con relación a esto que estoy haciendo. La Biblia es maravillosa porque va a tener la respuesta para cualquier pregunta que nosotros podamos tener. Y entonces, bueno, ya hablamos de todo esto de la santificación. Y nos queda una pregunta. Entonces, ¿los cristianos son pecadores, santos o son ambas cosas? Y la respuesta va a ser quizá sorpresiva porque al final de cuentas los cristianos son pecadores y son santos. ¿Por qué razón decimos esto? Y esto nos va a servir para retomar lo que ya dijimos anteriormente. Todos los seres humanos, eso tengámoslo presente, todos los seres humanos nacimos con esa tendencia al pecado. Pero no todos los seres humanos son santos, no están buscando el agradar a Dios. Y ya vimos que, de acuerdo a la Biblia, hay muchas cosas que pueden no agradar a Dios. Y aunque haya una persona que haya hecho cosas extraordinarias, que haya hecho muchas cosas muy bonitas, muy agradables, al final de cuentas eso no lo va a hacer santo.
Dios no va a decir, bueno, pues este hizo muchas cosas, este va a ser más santo. No, 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 no. Es aquel que está buscando agradar a Dios. ¿Y por qué podemos decir eso? Bueno, porque la Biblia dice en el libro de los Efesios, en su capítulo número 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros como cristianos vamos a seguir pecando, no agradándonos del pecado, pero sí vamos a buscar el hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿hoy de qué hablamos? Hoy hablamos de la santidad. La santidad es un atributo de Dios por el cual Él rechaza hacer todo mal, pero se deleita en hacer el bien. Nosotros vamos a pasar por dos procesos. Vamos a ser posicionados como santos y vamos a ir progresando en esa santidad. ¿Y cómo podemos ir progresando? Mediante el temor reverente a Dios, mediante la oración y mediante la lectura de la palabra. Bueno, pues por hoy terminamos. Les agradezco mucho su tiempo. Deseo que el Señor los bendiga y el próximo martes vamos a tratar este tema de la venida del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.